Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el circuito de Jerez, estamos en las Winter Series que está corriendo el equipo BMW oficial de BMW Ibérica. Y hoy un vídeo un poquito especial. Ya tenéis un vídeo, una intro que hicimos en la presentación oficial de este coche, del BMW M2 Racing, y hoy queríamos darle una vuelta. Hoy vamos a hablar del coche con los pilotos oficiales y ya lo veréis, me voy a subir al coche a dar unas vueltas, pero no me enrollo más, vamos a empezar con el vídeo. Pero sí, antes deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por nuestros amigos de TeleResport. Si buscas potenciar tu vehículo, TeleResport, y por la gente de IGLA y de Cars. Si quieres un sistema antirrobo para tu coche o cualquier tipo de audio, y de Cars es tu solución. No me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo. Bueno, pues estamos aquí con los dos pilotos oficiales del equipo BMW Ibérica. A José ya lo conocéis, José Manuel de los Milagros, y a Nerea Martí. Y les quería preguntar, bueno, veréis que en el vídeo, gracias a los dos y gracias a la gente de M, me he podido subir a esto. Veréis las imágenes manqueando, pero el coche brutal. Pero quiero preguntarle primero a Nerea. Nerea, tú que vienes de otro mundo de la competición, del karting y de los monoplazas, ¿qué sensación te da o qué sensación te ha dado la primera vez que corres con un turismo? Pues la verdad es que es muy diferente a la de Fórmula. No me mires a mí que yo soy. ¿Te están viendo a ti? Son mundos diferentes, la verdad es que no tiene nada que ver en cuanto a conducción. Este coche es mucho más pesado y sí que es cierto que, por ejemplo, en curvas pues el balance no es todo mucho más lento que, por ejemplo, en un Fórmula. Y bueno, pues todo, la frenada, paso por curva, en salida, es bastante diferente. Y bueno, pues es otro mundo que estoy segura de que tiene también una salida. Y bueno, pues es como, digamos, lo que entra en mi plan B si no salen los fórmulas como queremos. Así que... Bueno, no tenemos ninguna piloto realmente que destaque en turismos. Y hay muchos pilotos buenos, como Isidro, como Mikel, que quisieron, bueno, sobre todo Mikel en su día tuvo que pensar ir en fórmulas, que es muy complicado. Yo creo... Pero ¿te gusta? Sinceramente, ¿qué se te hace más divertido? Me gusta, pero obviamente se me hace más divertido el Fórmula porque es realmente lo que me apasiona. Pero obviamente es muy divertido y sobre todo cuando veo circuitos nuevos y realmente veo la diferencia en un Fórmula y en un GT. ¿Qué es más fácil de conducir? En GT. ¿Sí? Es todo mucho más lento. Sí, A mí sí que es cierto que hay que adaptarse a... Sí, bueno, pero pasa todo mucho más lento. José, cuéntanos. Bueno, lo primero decir que estoy súper contento con Nerea, con el rendimiento que ha mostrado, porque era la primera vez que se montaba en un turismo y teníamos incertidumbre en la primera carrera, pero ahí nos demostró que estaba preparadísima y creo que tengo la mejor compañera de aventura posible, porque estamos en los mismos tiempos y es muy difícil encontrar una pareja tan competitiva en ningún campeonato. Ella realmente es un piloto profesional, cuando se pone el casco no hay diferencia en el género y estoy muy contento y creo que vamos a poder hacer grandes cosas juntos, no solo esta temporada, sino de aquí al futuro. Bueno, y ahora háblanos del coche. Después hablaré un poquito, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, has tenido mucha suerte, ¿eh? Eres la primera persona que no somos nosotros que puede conducirlo, ¿eh? No solo te has montado de copy, sino que lo has pilotado, ¿vale? Pero después diré yo, pero tú como piloto, que te has subido a ya un montón. Mira, el M2 de calle ya es una base excepcional. Pero esto no tiene nada que ver. No, sobre una buena base se ha hecho una preparación específica de circuito. Es un coche fabricado por BMW Motorsport expresamente para competir en circuito. Y es un coche muy robusto, porque de potencia no se ha aumentado con respecto al de serie. ¿En 450? Los 450, la caja de cambios también es de serie. Y luego pues se han puesto frenos de competición, suspensiones de competición, todas las medidas de seguridad y refuerzos de carrocería, y hacen un coche súper robusto para poder afrontar carreras de resistencia de 24 horas sin ninguna avería de ningún tipo, y además siendo muy rápido y eficaz. Y es exigente con la conducción, ¿eh? Si quieres sacar la última décima, el último segundo, incluso no décima, para ir al límite, es exigente. Me sorprendió también una cosa, que en los coches de carreras que tienen controles como este, cuando vas con los controles suelen ser coches mucho más lentos y para ir rápido tienes que desactivarlos y el coche se vuelve muy complicado.
En este es el primer coche de carreras con controles que he montado, que prácticamente no hay ninguna pérdida de tiempo y un amateur puede ir a toda velocidad, con seguridad, con los controles activados. A mí me ha parecido muy fácil, o sea, un muy buen coche escuela, un coche, como dices, rápido, Muy rápido. divertido. Sí, pues estás en tiempos de GT4, pero en un coche que cuesta menos de la mitad que un GT4. Bueno, pues yo creo que no nos vamos a enrollar más. Vamos a poner un poco de onboard de todo lo que hemos grabado este fin de semana, de las carreras y demás. Así que, venga, poneros el casco, poneros el Hans Muy y divertidos. vamos a disfrutar de esto, que es una máquina alucinante. Ahora nos vemos. Señor Frutos grabando sus reels. Bueno, estamos aquí Señor Frutos riéndose de mí. Bueno, os voy a enseñar un poquito por fuera del coche, algo muy rápido. Es un M3 CS Racing motor. Este motor es igual que el CS de serie, es el 6 cilindros de 450 caballos. Tiene con la electrónica, con un stick que lleva, se puede llevar como va ahora, 450 caballos, se puede llevar con 360 y tiene un modo lluvia que, si no recuerdo mal, son 285 caballos. Lleva llanta 18 con slick, medida del slick es 2,65 en las 4 ruedas. Los slicks, os digo una cosa, por ejemplo, este slick es 2,65, 66. Ahora a ver si lo podemos ver, 2,65, 660. Ahí está. 2,65 es el ancho y en una rueda de calle normalmente el 45, el 50, el 30, el 20 es el porcentaje. Esto va en medida. Frenos Alcon, 4 pistones, ahora mismo lleva pastillas Pagid amarillas de resistencia. El coche exteriormente, bueno, pues sí que podéis ver algún splitter y alguna cosa diferente, pero exteriormente está bastante de serie. Lo que podéis ver, si es el alerón trasero, este alerón trasero de carbono es exclusivo de la versión Racing. Y vamos a mirar un poquito el interior. Me habéis preguntado la suspensión, me han dicho, no estoy seguro, es H&R, igual que la que lleva mi Cayman GT4. Coche de carreras, hecho por BMW, aquí tenéis el, digamos, número de serie de identificación de las barras. Este lleva asientos, los asientos vienen así de serie, son asientos recaro de carbono, podéis ver, aquí pone M2CS. Lleva un segundo asiento para copilotajes y para que José y Nerea den vueltas juntos y puedan hablar un poco del tema, de todo, setups y demás, y mejorar conducción y tiempos. Volante es muy cómodo, este coche lo pude probar ayer y es realmente fácil. En el modo MDM, con los controles puestos, el coche muy poco intrusivo los controles y es muy fácil de llevar rápido. Obviamente de llevarlo muy rápido es muy difícil, pero de llevarlo rápido es bastante fácil. Es un coche bastante dócil. Caja de cambios, es la caja de cambios de tanto caja como motor, es de serie, o sea, obviamente tiene diferente electrónica. El autoblocante trasero sí que es exclusivo, como podéis ver. Obviamente coche de carreras con barras. Aquí podéis ver las cámaras que tenemos preparadas para poder grabar las 2 carreras de este fin de semana. Y poco más. Interesante, por ejemplo, ¿veis? Tomas de aire que se ven por dentro, ¿vale? Esta toma de aire que va para refrigerar el tren trasero. Esto me lo preguntáis mucho, ¿esto para qué es? Habéis visto cuando paran, se le pone aquí aire a presión y salen unos gatos que ahora os enseñaré para poder levantar el coche. El escape es bastante de serie, suena bastante poco, sigue teniendo bastantes limitaciones para temas de 24 horas y países que tienen más limitaciones a la hora de Euro 5, Euro 6 y demás. Aquí veis las cámaras, puertas de carbono. Bueno, paneles de carbono y lo que os quería enseñar son 2 cosas. A ver si se ve esto de aquí. A ver, no sé si se va a llegar a ver. Estos tubos de aquí son los hidráulicos que os he enseñado, ¿vale? Para levantar el coche. Sistema de extinción. Arneses Scrotch de 6 puntos. Todo el sistema de encendido, luces y demás. Y es un coche que la verdad me encantó conducir. Dar las gracias a la gente del equipo, a la gente de BMW, a José,
a Nerea porque me di 5 o 6 vueltas que veréis ahora dentro de un ratito. Y el coche es muy dócil, muy fácil. Para alguien que no tiene mucha experiencia, no es un trasera que te ponga muchos problemas. Y algo más que os voy a enseñar. Techo de carbono, aquí tenéis. José de los Milagros y Nerea Martín. Y este es el coche del equipo BMW. Y ahora os vamos a poner onboards que creo que os van a gustar bastante. Y tenemos una cámara que esperemos que aguante, que no muera, que ayer funcionó bastante bien, que da unas tomas espectaculares. Pues bueno, a ver si podemos sacar buenas tomas para que disfrutéis del vídeo. Bueno, y este es el otro coche del equipo, de Smorg, que fue el compañero de José el año pasado en la Copa Cooper, que ha comprado otra unidad y no corren la Winter Series, pero están entrenando porque van a correr el Campeonato de España, el CER, esta temporada. Y como siempre, la parte que no se ve de los mecánicos currando, es muy bonito ver las carreras, pero esta es la gente que se da la paliza para que los pilotos puedan salir con el coche en perfectas condiciones. Esos son los tubos que os dije antes, los hidráulicos, ¿vale? Para que el coche suba. Bueno, y el equipo le ha puesto unos tacos superiores para que se pueda trabajar debajo del coche sin ningún tipo de problema. Y ahí, como os podía enseñar antes, mira, aquí sigue trabajando. Lo que os he dicho, hidráulico. Bueno, hidráulico es aire a presión, perdón, que le ponen al coche para que esté elevado. Y aquí están, pues eso, los pilotos entrenando, porque una de las pruebas de este año del CER es aquí en el circuito de Jerez.
¿Qué os ha parecido? Espectacular cómo va este BMW M2 CS Racing, ¿verdad? Agradecer a la gente del equipo, a los pilotos, a BMW Ibérica, a todo el mundo por haberme dado la oportunidad de probar este coche, porque realmente fue un sueño, no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Un grandísimo fin de semana para el equipo de BMW Ibérica, que consiguieron un segundo puesto y 2 triunfos en su categoría, que están arriba del todo en la general, increíble, con un coche que es bastante más lento que los demás, pero bueno, la regularidad y estar siempre ahí ayuda muchísimo. Han salido líderes de la Winter Series, solo queda una fecha que será el próximo 12 y 13 de marzo en Barcelona, que ya os contaré. Están preparando algo espectacular, se va a preparar algo llamado Beamer Fest, ya os contaré. Así que si dejan público, que espero que sí, espero veros a muchos de vosotros para celebrar, esperemos que el primer campeonato del equipo oficial BMW en este año. Y agradeceros, si os ha gustado el vídeo, pues por favor, dejar vuestro comentario, dejar vuestro like, suscribiros. Ya os cuento también, que siempre se me olvida, que tenemos un montón de viajes este año en Nürburgring, aquí en Españoles por Nürburgring, podéis echar un vistazo a la web, y estamos ya preparando para agosto un tour europeo que va a ser la bomba, ya lo veréis, porque lo vamos a hacer en marzo, el 20 de marzo creo que nos vamos a hacerlo. Os comento que vamos a estar en el Col del Tourny, vamos a estar en Mónaco, vamos a estar en el Museo Ferrari, vamos a intentar ver Museo Lamborghini, un montón de cosas, hacer Museo BMW en Múnich. Ya os contaremos, sobre todo, si os queréis enterar de todo esto, seguirme en Instagram, que ahí es donde cuelgo todo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí, y como os digo siempre, disfrutar de esto del mundo del motor, que es maravilloso. Un saludo y hasta el próximo vídeo.